Estamos con Ever Aramburu, secretario de organización de la provincia de Guimaraes de Apurímac. ¿Qué lo trae por aquí? ¿Por qué está usted aquí hoy día? Bien, necesariamente tenemos que estar aquí en respaldo al voto popular. Nosotros no podemos concebir de que en nuestra región de Apurímac, precisamente en Guimaraes, en dos distritos como es Tintay y Anaca, pretendan pues anular los votos de mis distritos que pertenecen a mi jurisdicción, que es Guimaraes. ¿Qué tanto ha cambiado Apurímac y principalmente Guimaraes desde hace 20, 30 años? ¿Qué cambios positivos o qué cambios negativos ha habido? Bien, pareciera que en el tiempo se ha estancado en nuestras provincias, en el interior del país. No ha habido ningún tipo de mejoras. Nosotros desde acá necesitamos pues precisamente el desarrollo de nuestra provincia. Vemos que en el tiempo no hay desarrollo para nuestra provincia y necesariamente nosotros tenemos que ver desde que mi provincia va apoyando, va dando carta abierta a la minería, no hay mejoras sustanciales tanto en educación, en salud, y vemos pues el abandono en estas provincias, principalmente en la provincia de Guimaraes. ¿Cómo cree que podría ser la minería en Apurímac? ¿Cómo cree que podría darse la actividad minera en Apurímac? Bueno, nosotros, como hemos dicho, en Apurímac tenemos las Bambas, quienes han dado pues carta abierta para el desarrollo de nuestro país, ¿no es cierto? Sin embargo, hasta ahora no pagan los aranceles, no pagan las regalías, no pagan el canon minero en estos 5 años de explotación de las Bambas. Igual, en nuestra provincia hay centros mineros. Nosotros desde acá pedimos una reforma en la ley de la minería. ¿Para qué? Para que haya pues desarrollo y se invierta en nuestras provincias de donde sacan el mineral. Y nosotros ahora estamos diciendo un alto, si no hay una reforma, de minería, entonces no se va a poder extraer porque no estamos en periodos de guerra, no estamos en periodos de emergencia. Necesariamente tiene que haber una reforma y un cambio sustancial para que los pueblos del interior del país se desarrollen. ¿Qué cree que le conviene a los pueblos mineros del Perú? ¿Minería formal o minería informal? Necesariamente en los pueblos del Perú la minería informal, hermano, nosotros lo podemos calificar de manera de que el Estado alberga en sus leyes, pero la minería informal se revierte en la inversión, se construyen casas, compran, invierten en su provincia. Y entonces nosotros entendemos que esa minería mal llamada informal hace más desarrollo que la misma formal, porque la formal llevan sus activos al exterior. Entonces necesitamos que inviertan en la industria a mediana y a gran industria que necesitamos para el desarrollo de nuestra provincia. ¿Qué propuestas o qué alternativa de solución podría dar para que la minería mejore en el país? Necesariamente tienen que redistribuir y reinvertir en nuestro país las ganancias que tienen. Si no tienen esas ganancias, no van a fomentar la gran industria o la industria pequeña o mediana, entonces necesariamente no habrá desarrollo en nuestro país. Por eso que nosotros convocamos que la minería en Guimaraes, en Apurímac, sea redistribuida en nuestro país. ¿Cómo cree que podría aprovecharse el canon de una mejor manera? El canon minero. El canon minero se puede redistribuir si van directamente a las municipalidades distritales, provinciales y regionales. Ahora vemos un porcentaje mínimo según el rango donde se elabora el centro minero. Pero no es necesario, hermanos, porque acá llega al centralismo limeño, llega el 100%, de ahí un 30% nos retribuyen a las provincias y el 70% se queda acá en Lima. Entonces no es equitativo y no vemos pues ese cambio sustancial en nuestras provincias, hermano Eddie. ¿Cree que sería positivo una política de descentralización en el país para mejorar la minería y otras actividades productivas y extractivas? Necesariamente la redistribución o la descentralización es un agente que va a condicionar el desarrollo de todas nuestras provincias.
necesitamos que se descentralice el poder económico, ¿por qué no el Ministerio de Economía a nivel de nuestro país, hermanos? Entonces necesariamente ahora tenemos que entender que la descentralización es un factor clave para que equitativamente tengamos mejores oportunidades en los distritos, en las provincias y en nuestras regiones. ¿Por qué cree que no se ha dado o no se ha logrado una perfecta descentralización en el país? Es que ha sido una supuesta descentralización. Vemos, hay un gobierno paralelo encima de los gobiernos regionales, tenemos un Ministerio de Economía, tenemos un Ministerio de Transporte, entonces es ficticio la descentralización en nuestro país. Nosotros queremos ser lo más representativo, pienso que con un futuro gobierno del profesor Castillo, necesariamente tenemos que partir de una verdadera descentralización económica, social, cultural y, ¿por qué no, también política, como se está haciendo en estos momentos, hermano? ¿Cuál es la primera acción o por dónde empezaría el gobierno de Pedro Castillo y ustedes que lo apoyan para hacer efectiva una verdadera descentralización? Necesariamente tiene que partir desde escuchar a las organizaciones sociales, las organizaciones de base, las problemáticas que están generándose en el interior de nuestro país. Tenemos que escuchar a la población, hay que vivir la coyuntura real. Entonces, eso tiene que partir para enunciar el camino a donde se puede perfilar el futuro de nuestro país, hermano. ¿Cree que sirve la ley de la consulta previa? Necesariamente sí sirve, nos apoyan, y que no se esté dando cumplimiento es precisamente lo que a nosotros nos tiene incertidumbre. Hay muchas formas que no se da consulta popular en el hecho de que se pueda explotar minería, gas o petróleo a nivel de nuestra nación. Es necesario que se fortalezca esta ley de consulta previa y también pedir pues que se negocie directamente con los que son dueños del terreno, ¿no? Quienes son dueños de las tierras, propietarios, ya sea por posición de nuestros ancestros, hereditario. Entonces necesariamente tiene que fortalecerse esa ley de consulta popular. ¿Por qué el partido Perú Libre y los partidarios que están apoyando al profesor Pedro Castillo hablan de una independencia después de 200 años de república? Una vez más vemos pues a través de la historia que nos han maquillado esta supuesta independencia, donde habíamos roto ya el tema del anarquismo de la colonia española. Sin embargo, vemos pues la burocracia pintada de gente que piensa y alienada, que piensa como los extranjeros, que todo se tiene que vender, que todo se tiene que expropiar, que todo se tiene que ellos también nunca van a dejar de tener las posiciones en los altos cargos jerárquicos en los ministerios. A eso se ha acostumbrado la burguesía nacional y un grupo de poder que se hereda incluso del cargo a cargo en las diferentes direcciones, en los diferentes ministerios. Eso tiene que cambiar, hermanos. Yo creo que hay gente del pueblo que piensa en favor del pueblo, que siente como el pueblo y necesariamente tiene que estar al mando de los diferentes ministerios. ¿De qué sentido es partidario? ¿De la estatización, de la privatización, de la expropiación? ¿Qué es lo que usted apoyaría en un posible gobierno del profesor Pedro Castillo? Lo ha manifestado nuestro presidente, lo ha manifestado que primero vamos a llegar a una consulta, a una conversación con las grandes empresas para renegociar. Entonces creo que ese es el camino factible, nos escuchemos. Y si los señores no quieren pretender también redistribuir las ganancias que tienen en los dueños de los minerales, en los dueños de los recursos naturales que tiene el país, entonces necesariamente tiene que partirse al servicio del país. Un ejemplo, el gas de Camisea. Los que vivimos allá alrededor de Cusco, el gas más caro, tenemos 47, 48, ahora ya 50 soles, teniendo nosotros la planta natural de gas que es nuestra y no nos pueden revender los mexicanos, no nos pueden vender los chilenos el gas al precio que ellos establecen. Necesariamente tiene que algunas empresas estratégicas nacionalizarse, hermano, como concierne, ¿no? Primero conversando y luego se verá la mejor forma de negociar. ¿Qué pedidos, qué solicitudes, qué requerimientos van a estar al momento de la renegociación posible en un posible gobierno de Pedro Castillo?
Las solicitudes no están enmarcadas. Necesariamente tenemos que partir de que el 70% de las ganancias se reinviertan para generar industria en nuestro país. Si no industrializamos nuestro país, solo vamos a vender materia prima. Y el país, en un tiempo corto, vamos a estar pues nosotros sujetos a que perdamos ya la minería, perdamos nuestros recursos naturales como es el gas, el petróleo. Entonces más adelante estaríamos en una incertidumbre económica, es más, porque no producimos nada, hermano. Entonces es la preocupación que se industrialice nuestro país con ese dinero. No le estamos diciendo que le vamos a quitar las ganancias, no, sino las ganancias se inviertan aquí de las empresas transnacionales. ¿Qué es lo que más necesita Aymaraes? ¿Qué es lo que más necesita Apurímac en estos momentos? Aymaraes, para pedirle, yo como capital de una provincia, hermano, no tenemos un hospital. En este tiempo de pandemia, un hospital no hay. Tenemos un centro referencial, una posta médica para una provincia, 17 distritos. Entonces, ahora en tiempos de pandemia, la gente se está atendiendo en la capital de la región. ¿Cuál es la capital de la región? Abancay. Ya. Entonces, hasta ahí se trasladan los enfermos de COVID, los que se accidentan, las madres en alto riesgo de embarazo. Entonces, todo está centralizado en un solo hospital a nivel de la región. Entonces, y en mi provincia no hay un hospital de categoría para que se pueda operar, se saque una radiografía. Entonces, no tenemos los instrumentos, no tenemos los especialistas. Eso nosotros pedimos desde Aymaraes, ojalá nos escuche también el Ministerio de Salud, porque precisamente es la preocupación, porque la salud ahora en esta coyuntura pues es lo básico, hermano. ¿Cómo vivieron la pandemia del COVID durante la cuarentena, durante el estado de emergencia? ¿Cómo la experimentó Apurímac y la provincia de Aymaraes? Inciertamente abandonados. Nos hemos visto con las manos cruzadas, no hemos podido sujetar esta pandemia. Sabemos que orgánicamente el pueblo se ha organizado haciendo cercos comunales donde no pueden ingresar personas ajenas al pueblo, pero eso ha durado a más de un año. Ahora recién estamos viviendo el estrago de la pandemia y eso nos hace ver pues que no tenemos ni siquiera cama UCI, ni una cama UCI en la provincia. Lamentable, la gente está muriendo y necesariamente es la preocupación que ahora tenga que haber una reforma de Estado para construir de repente un hospital por cada provincia y atender pues a los hermanos que más necesitan, ¿no? ¿Usted ya se vacunó? No tuvimos ese privilegio, como lo han tenido algunos que anticipadamente ya se han vacunado. Sin embargo, nosotros responsablemente también, incluso a pesar de esta alerta, de esta emergencia de la pandemia, estamos aquí porque entendemos de que primero es que tenga que reorganizar nuestro país y ojalá se dé con un futuro con nuestro presidente Pedro Castillo. ¿Qué es lo que recomienda, aconseja y desearía para una mejor política de vacunación que llegue a todos? Necesariamente tenemos que adquirir las vacunas. Tenemos que adquirir las vacunas para que en cantidad sea necesaria para vacunar a todos nuestros hermanos peruanos. Y si se puede, porque nosotros sabemos y hemos entendido desde septiembre del año pasado, la vacuna rusa estaba en predisposición para atender en cantidad, pero han elegido otro tipo de vacunas por las situaciones de negociación económica internacional que tienen. Entonces nosotros otra vez llamamos a Pedro Castillo para que no se olvide que compre las 25 millones de vacunas y en medio año nos tengamos que vacunar todos, ¿no? Usted cuando se vacuna o cuando vacunan a su familia, a los suyos, a sus amigos, a sus partidarios, a sus semejantes, usted se fija en la marca de la vacuna, se fija si es Pfizer, si es AstraZeneca, si es Combas, si es Moderna, si es Oxford o simplemente se confía y le tiene fe a la vacuna que tiene el gobierno. Mire, cada tipo de vacuna tiene una cantidad de probabilidad de protección, necesariamente. Pero en estas condiciones lo que podemos decir a la población es que ellos se vacunen, ¿no? Se inoculen, de manera de que de alguna manera estén protegidos, al contrario de que no hay nada, ¿no? Eso va a ser lamentable, el hecho de que no se
que no tengamos la vacuna y nosotros que no estamos vacunados, pues es la preocupación. A nada es mejor que se prevean con lo poco que hay, ¿no? O la calidad que tengamos. Lamentablemente eso es lo que está pasando en nuestro país por la capacidad de negociación que hemos tenido internacionalmente. Y seguro que eso también, hay que cambiar, hay que revertir esta problemática de atención. No podemos tener una calidad de vacuna que está predispuesta y no lo podemos comprar. Traemos las peores vacunas para nuestro país, sin embargo, es lo que han hecho en este periodo de gobierno, hermano. ¿Cree que Keiko Fujimori se tiene que resignar ante la inminente, inevitable y auténtica victoria de Pedro Castillo Terrones en la segunda vuelta de elecciones? Resignar no sería el término, más bien aceptar de que democráticamente el pueblo ha elegido ya un presidente. ¿Por qué cree que Keiko Fujimori recurre y hace uso de tantos recursos como habeas data, como auditorías, como ayuda internacional o aliados de la política nacional como Lourdes Flores? Son argucias de una mala perdedora. Sin embargo, sabemos que ahora está en juego su cárcel, su permanencia en la cárcel, y esa es la mayor preocupación, y también de las empresas que le han apoyado. Yo creo que hay empresas que deben a la SUNAT millones, entonces esa preocupación ha juntado pues una forma de hacer o ganar la política a costo de dinero, y eso no vamos a permitir. Creo que el pueblo es sabio y ha decidido de mejor manera, hermano. ¿Cree que Keiko Fujimori podrá ir a la cárcel? ¿Es lo que desea? ¿Es lo que más le pide a las autoridades? ¿Cree que es lo conveniente que Keiko Fujimori pague sus años de cárcel después de que terminen las elecciones? No creo, pero nosotros creemos que en una propuesta de una reforma de la justicia, donde haya jueces imparciales, necesariamente se pueda dar este espacio. Sin embargo, tenemos a nuestro fiscal Domingo Pérez, quien pues él está solicitando 30 años por casos ya conocidos, y necesariamente se tiene que hacer pues justicia. Eso es lo que está clamando la población en su mayoría, y necesariamente eso se tiene que respetar, hermano. ¿Le parece bien que candidatos como Keiko Fujimori candidateen una y otra vez durante 10, 15, 20 años a la presidencia, pasándose las penas de cárcel, las denuncias, las autoridades legales que están en el país? Por eso necesariamente tenemos que partir de una reforma de la justicia, donde ya ha habido propuestas y hay un ejemplo en Bolivia, donde los jueces y fiscales son elegidos con voto popular. Necesariamente tenemos que llegar a ese escenario donde el peruano elija a sus jueces del Tribunal Constitucional, a los jueces titulares con voto popular. Yo creo que de esa manera la justicia va a ser verdadera en nuestro país. Y Keiko va a tener que en algún momento, la familia Fujimori, rendirle cuentas de todo lo que ha desfalcado las arcas de nuestro Estado, hermano. ¿Le gustaría que indulten a Antauro Humala? No me gustaría, no es un gusto personal, hermano, sino que se trata de justicia. Yo creo que justicia es para todos. Nosotros somos iguales ante la justicia y de eso se tiene que tratar, hermano. Sin embargo, que se tiene que evaluar sus casos personales de cada uno de los hermanos que están en cárcel, y partiendo de ello, porque hay muchos que están injustamente en la cárcel, y eso también lo entendemos, hermano. Y en la reforma de las cárceles también tiene que haber de que ya no sean centros penitenciarios, sino centros productivos, donde los presos también trabajen para lograr su comida, o trabajen en bienestar de desarrollo, haciendo carreteras, represas. Eso tiene que hacerse en las cárceles, porque estamos nosotros dándole comida gratis, estadía gratis, y ahí se van generando conciencia de repente de más agresividad, más delincuencial. Entonces, pongámosles a trabajar a los hermanos que están en las cárceles. ¿Cree usted en la regeneración, en la conversión, en la reivindicación de los presos?
Yo creo que de los delincuentes. Yo creo que sí, todos tenemos que tener una segunda oportunidad. Yo creo que dándole mano de obra calificada o dándole de repente una provisión técnica dentro de las cárceles, yo creo que tendría más oportunidad y hacer de repente un bien en nuestro país, hermano. ¿Cree usted que si indultan a Antauro Humala es posible que indulten a Alberto Fujimori y a otros presos más de ese tipo? Eso necesariamente tendrían que evaluarlo los fiscales, los jueces que están en esos casos. No está dentro de nuestra decisión, pero yo creo que la vida es justa, la vida es única, tenemos que entender de que de 80, 90 años ya somos ancianos y ahí es donde se termina la oportunidad de vida. Yo creo que ya en una reforma también de penitenciaria, los presos de 80 años para arriba ya deben estar libres, hermanos, en sus casas, ¿no? Pero hay un riesgo, debes tener en cuenta de que a veces, aprovechándose del arresto domiciliario, se escapan. ¿Cómo corregir ese problema, ese bache, esa lacra? También se va a evaluar en una reforma, en un cambio de la Constitución. Necesariamente un violador o uno que asesina o un drogadicto pues no tenga tantas atribuciones ni permisibilidades. Necesariamente tenemos que evaluar una condición también, donde aquel que mata, donde aquel que viola, donde aquel que roba, donde aquel que es narcotraficante tenga una sanción más drástica. Significa que nosotros tenemos que romper el pacto de San José y de repente, así como en Estados Unidos o en otros países ya, se haga la pena de muerte, ¿no? ¿Usted es partidario del cambio de constitución? Necesariamente es la voluntad del pueblo y de la representación de donde vengo. Si hasta ahora no hemos visto cambios sustanciales en nuestro país, ahora en pandemia, que es más que una guerra, estamos en déficit económico, ¿qué más vamos a esperar, hermano? Tenemos que cambiar la Constitución en estos momentos, porque no podemos esperar otro momento, hermano. ¿Por qué es tan importante el cambio de Constitución? ¿Qué mejoras o qué beneficios traería un cambio de Constitución? Dos aspectos importantes. ¿Cuáles? La situación de economía, una reforma económica a nivel nacional, donde nosotros ya hemos hablado de la minería, y el otro, de garantizar la vida de las personas como un derecho. Significa que tengamos que acá derecho a una educación gratuita, a una salud de calidad. Y básicamente una reforma en la agronomía, porque ellos son pues los que fortalecen el alimento de cada uno de los peruanos aquí en nuestro país. ¿Qué nombres se vocean para los ministros y el premierato? ¿Qué profesionales? ¿Cuál es el cuadro técnico que se baraja para el posible gobierno de Pedro Castillo? Bien, como usted está viendo en las bases, acá todavía no se esboza, no se discute, no se propone. Sin embargo, primero lleguemos a la proclamación de nuestro presidente y seguidamente creo que ahí el comité técnico que está al lado del profesor elegirá cuadros que piensen en el pueblo. Yo creo que va a ser así, nosotros no podemos proponer, ¿no? ¿Qué opinión le merece las alternativas de Avelino Guillén, las alternativas de Julián Palacín, las alternativas de Modesto Montoya? ¿Qué opina al respecto? Mientras ellos no estén manchados con la corrupción, yo creo que pueden ser agentes representativos en los diferentes ministerios, como lo han venido demostrando, ¿no? Gracias. Gracias a usted. Gracias. Fue Eber Aramburu, secretario de organización de la provincia de Aymaraes, del departamento de Apurímac, con quien hemos tenido el gusto de hablar sobre la coyuntura nacional, sobre las elecciones presidenciales, sobre lo que se viene y sobre el posible gobierno, el muy posible gobierno de Pedro Castillo Terrones. Gracias. Muchas gracias.